Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Primer puesto en el concurso de tesis de historia por la entonces Asamblea Nacional de Rectores y Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el 2013. Editor y autor de revistas de la historia militar ilustrada, articulista en las revistas de las Fuerzas Armadas y también desempeñó aquella labor en el diario La República. Además es promotor de las charlas de historia gratuitas en instituciones educativas y universidades. Es también autor de los libros Insurrección de la Armada, Callao 3 de octubre de 1948 y Vida y obra del general de división José del Carmen Marinarista, publicado por el Fondo Editorial del Congreso del Perú y el Centro de Altos Estudios Nacionales, respectivamente. Actualmente presta servicios en el Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú. Agradecemos al teniente por sus... Aló, buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Ok. Bueno, voy a compartir la diapositiva para poder dar inicio a la exposición el día de hoy. Confirme si ya se ve la primera diapositiva en pantalla, por favor. Ahora, a ver, con el moderador, por favor, que me confirme si ya está la diapositiva para poder dar comienzo a la exposición, por favor. Mi teniente, no está su diapo, no está su diapositiva. Yo lo estoy viendo acá. No, no se A puede ver, ver, teniente. Se puede ver solamente su carpeta, nada más. qué Tiene que abrir extraño. la A ver, diapositiva. vamos a ver. Ajá, tiene que hacer la diapositiva. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo. A ver, ¿se ve ahora? Ahora sí, mi teniente. Ponga F5, le Ya, agradecería que ponga F5 para que se vea completa con F5. ok. Ya, le dejo, mi teniente. Muchas gracias. A ver, ahora sí, se puede ver. ¿No? Por favor. A ver, confirmen para dar comienzo.
Bien. Ok. Buenas noches. Antes que nada, agradecer al Comité Patriótico de la Independencia de Perú por esta segunda mesa redonda, en el cual vamos a difundir un poco más de nuestra historia. Agradecer al licenciado en Arqueología Francisco López por esta iniciativa de difundir nuestra historia. Y un saludo también a la señora directora Rubí Ocaña Castillo, que también está en línea siguiendo esta transmisión. Bueno, el día de hoy voy a exponer respecto a los afroperuanos en la guerra de Chile contra Perú. Un suceso que ha marcado un devenir histórico en nuestra historia y que es conveniente resaltar más aún por los personajes que vamos a tratar a continuación. Siguiente. Un sumario o índice de lo que contiene esta exposición. Antecedentes. El tema de la historia de los afroperuanos no ha sido estudiado a profundidad. La historiografía peruana en el periodo reciente a la guerra de Chile contra el Perú, ¿no? Durante los 3 siglos anteriores, o sea, donde el periodo virreinal, fueron considerados como objetos, ¿no? Incluso fueron empleados como esclavos. Por ese tiempo, pues, había un dicho que decía de la siguiente manera, ¿no? El blanco tiene alma, ¿no? El indio media alma y el negro carecía de esta. Eso quizás influyó mucho en la mentalidad de la población de la época y es por eso que nuestros afros pues sufrieron una serie de abusos, ¿no? Incluso que muchas veces los llevaba hasta la muerte. Siguiente. En los textos de historia, ¿no? Siempre se relaciona lo afro con la esclavitud, el culto al culto religioso y el bandolerismo, ¿no? Nuestros afros llegaron a esta parte del mundo, el continente sudamericano y particularmente lo que ahora es el Perú, ha pedido el fray Bartolomé de las Casas para reemplazar a la población indígena en los duros trabajos de las minas y campos. Como producto de la llegada de los españoles a esta parte del mundo, la población indígena se vio afectada por las enfermedades y por los maltratos provocados por los europeos, ¿no? Y ante esta situación, es por eso que se comenzó con la importación de los afro, la población afro, ¿no? Siguiente. Uno de los antecedentes sobre esta situación que enfrentaban los afros en el momento todavía el virreinato del Perú, fue San Martín de Porres, ¿no? El santo de la escoba. Y hay que tener un detalle, ¿no? El color de su piel los hizo padecer el maltrato de la sociedad de aquella época, ¿no? Incluyendo la humillación y la muerte. A pesar de que obtuvieron ciertas dispensas, esta nunca fue completa, ¿no? Uno de ellos es el caso de Martín de Porres, que era hijo de una negra liberta panameña y su padre español. A pesar de que el padre de tenía esta influencia en las autoridades virreinales, eso no le garantizó a que el peruano no pudiera ejercer o estar, ¿no? La acción religiosa como donado, ¿no? Bueno, a pesar de estas adversidades y con producto de sus milagros y obras, se hizo considerar la acción y convocó las autoridades, incluyendo el rey, y todo ahí influyó por a los alemanes. Siguiente. Ya en el periodo virreinal, don José de San Martín, el libertador,
le da libertad a los negros, pero esta era una libertad parcial, es decir, después los afros que nacían, después de la proclamación de la independencia, podían recién obtener su libertad. Pero hay un detalle, antes de continuar en este proceso independentista. Cuando San Martín desembarca en Paracas en septiembre de 1820, al mes siguiente, el 21 de octubre, se crea la primera bandera del Perú. ¿Y por qué se crea esta primera bandera? Porque el Libertador vio emocionado como la población de la zona, particularmente afroperuano, abrazó la causa independentista, y es por eso que uno de estos grupos de afroperuanos conformó el escuadrón de caballería auxiliar EICA por la región de donde provenían, y ellos fueron los primeros en enarbolar nuestra primera bandera, ¿no? Es por eso que, a manera, hago un paréntesis acá, lo correcto es decir que el 21 de octubre es el Día de la Bandera, ¿no? A veces se confunde con otra fecha. Posteriormente, ya con la proclamación de independencia y las posteriores contiendas bélicas para su consolidación de la República, también se pudo observar presencia afroperuana tanto en la batalla de Junín como en Ayacucho. Posteriormente, cuando España quiso vulnerar la soberanía peruana, ya ocurre el combate del Callao el 2 de mayo de 1866, en donde, tras una coalición, el Perú, el cual también se contra afros, sobre todo en las piezas de artillería, en los cañones, como se conoce comúnmente, ¿no? Y el cual permitieron repeler ese ataque español al primer puerto del Perú. Continuamos. Posteriormente, ya, brevemente, en 1854, Juan Castilla, quien le daría una libertad completa, se puede, a nuestros afros, ¿no? Yo he mencionado que San Martín fue una libertad parcial, pero ya esta se conta con el presidente Ramón Castilla. Y continuamos con el antecedente. Ya previo a la guerra con Chile, que es el tema de la exposición. Cuando los libros de historia y cuando esto se referencia a la presencia afroperuana, siempre lo relacionan con que solamente, bueno, los asentados y persiguieron y asesinaron a los chinos Julí, formaron parte de los actos de pillaje, aprovechando la ocupación del enemigo. Esta es una área que siempre predomina en los textos, pero vamos a ver más adelante que no es así. Siguiente. Si uno revisa los libros de los historiadores como Basadre, ¿no?, o Heraclio Bonilla, podemos ver, ¿no?, que siempre están relacionados con el pillaje, con el asesinato chino, como lo dice Basadre, ¿no? Una serie de sucesos ocurridos en Cañete durante la guerra con Chile. El propio historiador Bonilla señala que social generado por los negros, chinos e indios no se refiere a los indígenas, que en turbas atacaban las propiedades por las que las autoridades pidieron pronta ocupación invasor, ¿no? De entender, ¿no?, de que los hacendados, ¿no?, preferían la ocupación del enemigo a los actos de pillaje de estos sectores de la población. Pero esto después vamos a ir dilucidando y viendo desde otra perspectiva. Es por eso que también la historiadora Margarita Guerra señala lo mismo, ¿no?, que incluso los califica de ser hombres incultos y dedicados al bandolerismo, ¿no?, lo mismo que Capsoli, ¿no?, sigue esa misma línea. Pero ha existido nuevas miradas en torno a la participación afro en esta guerra, ¿no?, como el historiador José Antonio del Busto, en su libro Breve Historia de los Negros del Perú, donde destaca, ¿no?, la participación en la defensa de la patria, ¿no?, por parte de nuestros afros, ¿no? Ahí menciona, por ejemplo, al cabo Alfredo Maldonado, a los 10 afros del batallón de artesanos de Tacna, a Pablo Unanue, al Grumete Medina, ¿no?, y otros personajes más. Siguiente.
Otro historiador que también ha destacado la presencia de nuestros afros durante la guerra ha sido el historiador Manuel Sanutelli, ¿no? En su libro El Almirante Grau y la plana menor del Huáscar, ¿no? Donde en particular destaca el accionar del batallón Constitución conformado por afros, ¿no? Siguiente. Ya la guerra propiamente dicha, sabemos que el vecino país del sur nos declaró esta el 5 de abril de 1879, motivado, ¿no? Por los territorios salitreros de Tarapacá, ¿no? Que era el interés, ¿no? Sin embargo, la versión sureña señala, pues, ¿no? De que las causas fueron más por los abusos, según ellos, de que sufrían sus Antofagasta, Iquique, ¿no? E incluso aluden al impuesto al salitre expedido por Bolivia, ¿no? Y también argumentaban de que entre el Perú y Bolivia existía un pacto secreto firmado en 1970 para sustentar esta guerra, ¿no? Esta declaratoria de guerra. Nuestros afros en la guerra, ¿no? Recordemos que la guerra con Chile se desarrolla primero la campaña naval, después la campaña terrestre y después sería lo que se conoce como la resistencia de la Breña. En la primera fase, la campaña naval, en el Huáscar se constituyó el Batallón Constitución conformado por afroperuanos provenientes de la Escuela de Aprendices o Tripulantes. Para ese entonces, ¿no? La marinería, o sea, la tropa de la Armada, a fines del siglo XIX, podía ingresar a filas de esta fuerza a partir de la edad de 13 a 17 años de edad, ¿no? De repente veo muchos jóvenes escolares que nos están siguiendo, imagínense haber vivido esta época, ¿no? Y el único requisito era ser robustos y bien organizados. Claro, como para toda institución militar, se necesita la disciplina, el orden, ¿no? Esa imagen, por ejemplo, refleja, no es que sean los afroperuanos de la época, ya es una fotografía posterior, ya cuando se hicieron adultos, pero durante la guerra muchos de ellos fueron a combatir a la edad de 13, 14, 15 años, como vamos a ver a continuación. Declarada la guerra, para el caso de la Marina, movilizó a sus buques, entre ellos el monitor Huáscar, ¿no? En cuya tripulación aparecería el grumete Alberto Medina Celia, ¿no? Junto con otros afroperuanos. Bueno, acá lo vemos a Celia ya mayor, ¿no? Pero en ese época, cuando ocurrió la guerra, era bastante joven. Y aquí permítame contar una anécdota, ¿no? Cuando el Huáscar se encontraba en el Callao y la tripulación se encontraba embarcándose, pues, ¿no? Dice que Miguel Grau estaba en el puente observando cómo se embarcaban dos hombres con dirección hacia el sur. Dice que el grumete de Medina, de apenas 17 años, se le acercó y dijo, mi comandante, quiero ir al sur a pelear, ¿no? En un primer momento Grau le negó, ¿no? Dijo, no, eres muy joven, ¿no? Mejor haz otras actividades, ¿no? Bueno, el siguiente día, nuevamente, el grumete Medina le pidió embarcarse en el Grau. Nuevamente Grau le denegó, pero como Alberto Medina había escuchado cómo lo conversaban o cómo lo llamaban los marinos al almirante, al tercer día, como es un dicho coloquial, a la tercera es la vencida, el grumete dijo, dispénseme mi comandante, yo deseo quedarme en el Huáscar, quiero morir con usted. Bueno, ante estas palabras, el almirante Grau, conmovido, decidió incluirlo en su tripulación. Por favor, quiero que no me estén moviendo con flechas. Gracias. Siguiente. Los afroperuanos en la guerra, ¿no? En el fragor del combate, por ejemplo, y en el combate de Angamos, Medina, este jovencito de 17 años, vería morir a Grau despedazado en el puente de mando. Ya a sus profesores y a los que somos más mayores, recordaremos la manera cómo perdió la vida el almirante Grau, ¿no? Para el caso del batallón Constitución, constituido por afroperuanos, continuaron combatiendo, ¿no? Junto con sus oficiales. Incluso uno de ellos, Pedro Pablo Manuel, natural Cañete, un joven afroperuano, perdería la vida al ser impactado por un proyectil enemigo mientras colocaba el pabellón en lo alto del monitor. La fotografía muestra a los afros ya, como les repito, ya mayores. Pero en esa época de la guerra eran bastante jóvenes.
Ya posteriormente, sabemos cómo culminó este combate de Angamos. El Huáscar fue capturado por el enemigo, pero ¿qué pasó con los sobrevivientes de la tripulación? Y sobre todo con los afroperuanos. Así como en Lima, todos debemos conocer, existe el Jirón de la Unión, ¿no? Que es una de las vías principales de la ciudad, ¿no? Donde hay un gran tránsito de la población, ¿no? De la ciudad. Lo mismo, el enemigo haría pasear y humillar a los prisioneros, ¿no? Que fueron tomados en el Huáscar, entre ellos los afroperuanos. Y por eso que la prensa eh, de Chile en sus páginas narraba, ¿no? Los peruanos son todos negros, tienen labios gruesos, pómulos salientes, ¿no? La parte blanca de sus ojos con tinte amarillo muy pronunciado. En algún momento muchos eh, vecinos del país del sur creían que los peruanos éramos afro, ¿no? Eh, pero ya después, posteriormente, estos prisioneros fueron intercambiados por prisioneros chilenos. Siguiente. La batalla de Arica, propiamente dicho, ya estamos dentro de la fase terrestre. Junto con Bolognesi, Ugarte también combatirían nuestros afroperuanos. Ahí encontramos al cabo Alfredo Maldonado, quien en una actitud heroica pudo, se puede decir, dar cara al invasor. ¿Y cómo lo hizo? Hizo explotar un polvorín que se encontraba en el modo, perdiendo la vida él, pero también llevándose a varios del ejército pastor. Siguiente. ¿Y cómo se da esta despedida de este cabo Alfredo Maldonado? ¿No? Unos días antes de la batalla de Arica, Maldonado consiguió el permiso de sus superiores, ¿no? Para ir a visitar a su madre. Parece que ya presentía lo que iba a ocurrir, ¿no? Quien se encontraba refugiada en el Valle de Azapa, a la zona de la contienda. Al encontrarla, ¿no? La madre abrazó al cabo fuertemente mientras entre lágrimas le decía, hijo mío, este vientre que te llevó 9 meses, no regreses a las baterías, quédate. E incluso decía, ¿no? Ahí hay gente adulta que puede combatir, tú eres muy joven, ¿no? Casi de 15 años, Alfredo Maldonado. Pero la respuesta de Alfredo fue lo siguiente: vale más un hijo que muere cumpliendo con su deber que uno que vive faltando a él. Dicho ello, el afroperuano de 15 años se despidió de su madre y retornó a su puesto de combate hasta el día 7 de junio en que ocurriría la batalla. Como sabemos, el coronel Bolognesi recorría previos a la batalla cada uno de los puestos de combate y de defensa, ¿no? Y ahí pudo interactuar también con Alfredo Maldonado. Se ha hecho óleos sobre el personaje, ahí refleja, y por qué logra inmolarse, o por qué decide Maldonado inmolarse. Como ya el enemigo era 4.500 chilenos contra 1.500 peruanos, o sea, 3 contra 1, y teniéndose en cuenta que el invasor siempre decía, hoy no hay prisioneros, o sea, así sobreviviese igual, corrían el riesgo de ser asesinados. Maldonado decidió, junto con un grupo de peruanos, meterse en un polvorín y mientras el enemigo lo rodeaba, aprovechaba en hacer explotar este polvorín, ¿no? De él solamente se encontró la cabeza y parte de un brazo, ¿no? El cual después su madre dio cristiana sepultura. Este cuadro, por ejemplo, a continuación, lo podemos encontrar en el Museo Combatiente del Mogo de Arica, que se encuentra en la primera cuadra de Girón Carabaya, que es un museo del ejército, y a 2 cuadras de la Plaza Mayor. Cuando pase esto de la epidemia, los invito a recorrer y van a apreciar este hermoso cuadro. Y quiero que lo vean en detalle a continuación, un poco más amplio de lo que es el cuadro, y voy a señalar con una flecha amarilla, quiero que no pierdan de vista ello, y a continuación, si ampliamos esa parte de la imagen donde ha sido señalada, vamos a ver la presencia de un afroperuano combatiendo sobre el modo de Arica, ¿sí?
eso revela, el que hizo ese cuadro, Juan Lepiani, revela de cómo él tuvo mucho interés en graficar esos detalles sobre aquella contienda, ¿no? Siguiente. En la defensa de Lima, ya cuando el enemigo llega a la capital, ya en las batallas de San Juan y Miraflores, en el 13 y 15 eh, de enero de 1881, se pudo ver a negros levantando reductos, combatiendo recuas, luchando en el combate, ¿no? También se vio a Agustín Sala, un pequeño niño, un niño de 13 años, ¿no? Haciendo de tambor, ¿no? En la zona. Siguiente, ya me están vamos a acelerar. También hay la resistencia en el sur chico, así como una resistencia en la Breña, ¿no? De parte de la población altoandina también hubo, los afros también hicieron una resistencia en la zona de Cañete, Chincha, Pisco e Ica, por los abusos, como se pueden ver en la imagen, abusos que hacía el enemigo contra la población a donde llegaba. Y entre la población afro también destaca la participación de la mujer, como Catalina Buendía de Pecho, quien enfrentó al enemigo. Ella había sido abusada sexualmente por el enemigo en una de las incursiones a la zona de San José, ¿no? La zona de Ica, Chincha, perdón. Y incluso no solamente se hicieron eso, sino también la empleaban como sirvienta. Ante ello y ante la honra manchada, ella decidió envenenar muy astutamente al enemigo, ¿no? Ella también perdería la vida porque este veneno primero lo hicieron beber a ella, pero ella resistió, por su contextura pudo resistir el embate del veneno, y cuando vio caer el enemigo, ella se dejó caer también cumpliendo su misión, ¿no? De, eh, de volver ese, se puede decir, ese actuar negativo como lo hacía el invasor, ¿no? Siguiente. Ya posteriormente, en la década de 1920, nuestros afroperuanos tuvieron que participaban de las ceremonias, pero también debieron de enfrentar para tuvieron que pedir una serie de pensiones, ¿no? Que le reconocieran como excombatientes, aunque no siempre todos lograron ese propósito, ¿no? Vamos ya a manera de conclusión, ¿no? Nuestros afros han contribuido de manera histórica y decisiva en diferentes sucesos de nuestro país. No todos se dedicaron al pillaje, muchos pelearon por sus ideales, por la patria, inclusive llegaron a los altares religiosos. Han dejado huella en lo religioso, social, el deporte, la música, en el campo militar, como hemos también visto, entre otros. Quiero también hacer esta reflexión, ¿no? El amor a Dios, a nuestros padres y a la patria no hace distingo en el color de la piel. Sin más preámbulos, les agradezco por su atención. Buenas noches. Agradecemos al teniente por su excelente disposición. A continuación vamos a leer las dos mejores preguntas del público. ¿Cuál fue el aporte más importante de los afroperuanos en la guerra con Chile? 2. Si nos puede detallar sobre Alberto Medina. Por supuesto. Gracias. Bueno, creo que cada uno en su momento, nuestros afroperuanos siempre han contribuido, ¿no? En el campo religioso, por ejemplo, tenemos a Fray Martín de Porres, ¿no? El santo de la escoba. Ya de repente muchos hemos conocido y hemos visto o leído sobre él. En el campo militar, eso sí, no ha sido muy difundido. A ver, quiero hacer un pequeño resumen. Es el caso de Alfredo Maldonado, este joven de 15 años, como a pesar de los pedidos de su madre, como toda madre, ¿no? Siempre se preocupa por su hijo, decidió, se enrumó, ¿no? Para defender a la patria, ¿no? Y cómo fue protagonista de este hecho, ¿no? Lo cual refleja ese amor de joven, del afroperuano, hacia el Perú, ¿no? Como ya habíamos mencionado durante la exposición, se piensa que solamente se dedicaron al pillaje o otro tipo de actividades ilícitas, pero vemos que también estos hicieron y defendieron
por vocación al país. Y permítame hacer un recuerdo, ¿no? Hace 3, 4 años, en una universidad muy conocida, yo comencé la exposición presencial en ese momento, preguntando, ¿en el Perú existen héroes negros? Y me recuerdo que la primera respuesta fue de uno de los estudiantes universitarios: sí, San Martín de Porres, sí, bueno, tu respuesta está relativamente bien, pero una cosa es ser religioso y otra cosa es ser héroe, ¿no? Ya hemos visto en uno de esos casos. Y para el caso de Alberto Medina, sí, pues, es uno de los representantes más importantes de nuestros afroperuanos en la Armada, ¿no? Cómo él se embarca y logra convencer al almirante Grau de incluirlo en su tripulación, ¿no? Si ya cuando pasa esto de la epidemia, su tumba actualmente se encuentra en el Museo Baquijano y Carrillo en el Callao, ¿no? En la Avenida Colonial, frente al Estadio Miguel Grau, justo detrás de la Cruz Mayor, ahí van a encontrar la tumba del grumete Alberto Medina Celia, ¿no? Vemos cómo ese aporte a nuestra historia de nuestra población afroperuana, ¿no? Y que es bueno conocer para no dejarse a veces llevar por debates mediáticos como ahora se está viendo, por un sobre de un refresco, no sé, cosas, y a veces uno lee las redes sociales y uno se pone a pensar cuánto nos falta todavía aún conocer más de nuestra historia. Y estos son los momentos necesarios para conocer más, como decía alguien, ¿no? Nadie ama lo que no conoce, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, por la pregunta, ¿no? Agradecemos por su participación al teniente Jaime Taipe y al público, e invitamos a todos a las mesas que se desarrollarán el día de mañana, viernes 26 de junio.